Hoy quiero hablar de algo que me viene dando vueltas desde hace un tiempo. Es más una pregunta. ¿Qué efecto tenemos realmente sobre las personas? Pero antes, seas quien seas que estás del otro lado, me alegra que estés acá. Soy Eri y esto es It's Minari, un espacio donde pienso en voz alta para compartir y ordenar ideas, para entender mejor lo que vemos. Gracias por acompañarme en esta conversación. Sigamos. Hay una palabra que aparece en todos lados, influencia. Las marcas quieren ser influyentes, los creadores de contenido quieren ser influyentes. Las redes premian a quienes generan alcance. Sin embargo, cuanto más estamos en este mundo digital, más siento que estamos confundiendo influencia con visibilidad. Una cosa es que te vean, otra muy distinta es que generes algún efecto. Y creo que el arte es uno de los pocos lugares donde esa diferencia se puede ver con claridad, donde la influencia deja rastro. Podés rastrearla en una pincelada, en una paleta, en cómo alguien decidió romper el espacio en el lienzo. Hay artistas que lograron que reconozca su obra antes de leer la firma. Picasso es un caso claro. Ves un cuadro cubista y ya lo sabes. Hay algo en cómo los planos se fragmentan, en cómo el espacio se rompe y se recompone, volviéndose esto en un lenguaje. Pero Picasso no llegó ahí solo. Voy a contar un poco sobre la historia del arte, donde Cézanne fue decisivo para él. Estuvo en la gran retrospectiva que el Salón de Otoño de París le dedicó en 1907, el mismo año que pintó Las Señoritas de Aviñón, la obra que abre el cubismo. Picasso tomó de Cézanne una pregunta: si la realidad puede mostrarse desde más de un punto de vista al mismo tiempo. Y de esa pregunta hizo algo completamente suyo. Y Matisse, que estuvo en esa misma exposición, lo dijo con palabras que no dejan dudas. Cito: Cézanne era mi único maestro. No creáis que me limité a mirar sus cuadros. Pasé años estudiándolos. Cézanne era como un padre para todos nosotros. Matisse y Picasso, mirando los mismos lienzos el mismo año, cada uno se llevó algo distinto. Eso dice mucho sobre cómo funciona la influencia. Van Gogh es otro ejemplo. Su primer contacto con las estampas japonesas ukiyo-e fue en Amberes en 1885. Pero cuando llegó a París en 1886 se volvió una obsesión. Llegó a reunir 660 estampas. Las colgaba en las paredes de su taller. Lo que lo perturbó fue que había una manera completamente distinta de usar el color, de trazar el contorno, de componer sin la profundidad espacial de la transición occidental. Eso lo hizo ver diferente. Y esa diferencia está en cada uno de sus campos de trigo, en cada ciprés y en cada cielo que pinta. Y acá quiero aclarar algo porque se deben estar preguntando si esto que estoy escribiendo es influencia o inspiración. La inspiración es el momento de contacto. Algo te toca, te mueve, te genera ganas de hacer algo. Puede venir de cualquier lado y puede durar muy poco tiempo. Van Gogh probablemente se inspiró en miles de cosas, pero las estampas japonesas lo influyeron porque están en la arquitectura de cómo empezó a entender el color y el espacio y no en un cuadro puntual. Harold Bloom, crítico literario, dedicó una buena parte de su obra a pensar exactamente en esto. En el texto La ansiedad de la influencia planteó que los artistas fuertes forjan su historia malinterpretándose unos a otros, que para encontrar la voz propia hay que casi pelear con los precursores, desplazarlos, hacer una lectura deliberadamente incorrecta pero creativa. La pregunta que le obsesionaba era ¿dónde acaban las voces de otros y empieza la de uno? Me parece una pregunta honesta y entiendo esa tensión que describe. Pero mi lectura de la influencia es mucho menos conflictiva que la de Bloom. Hay artistas que absorbieron a sus precursores sin necesitar matarlos. Picasso no tuvo que destruir a Cézanne para hacer el cubismo. Van Gogh tampoco peleó contra Hokusai, sino que lo dirigió. La influencia en estos casos fue más parecida a una conversación, ¿no?, que a un duelo. Dicho esto, igualmente, la pregunta de Bloom sigue siendo útil, porque señala que la influencia no es pasiva, exige algo que hagas con lo que recibiste. Si no, la inspiración puede quedarse en admiración.
La influencia te obliga a responder. Entonces, ¿cómo se construye esa influencia? Lo quiero determinar en 5 niveles. El primero es la atención, que te vean, que te reconozcan. Y en el arte puede ser una sala llena o una obra que detiene a alguien unos segundos más de lo esperado. Pero la atención sola puede fabricarse o puede comprarse. Podés tener un montón de visualizaciones y que todo siga igual. El segundo es la credibilidad. Que alguien empiece a pensar que vale la pena verte, escucharte, que tu criterio puede ayudarlos a ordenar algo que todavía no llegan a entender. En el arte, durante siglos, tuvo una presencia institucional muy clara. La academia, los galeristas, los críticos, también los museos. Hoy ese mapa está un poco fragmentado. Igual la credibilidad sigue siendo necesaria. El tercer nivel es la transferencia. Las ideas empiezan a vivir fuera del artista que las generó. Alguien lleva esa forma de ver a otro contexto, a otra cultura, a otro país. Frida Kahlo pintó desde el propio cuerpo, desde el dolor, desde la identidad mexicana, desde lo que la academia consideraba demasiado personal para hacer un arte serio. Hacer eso en su época tenía un costo. Lo hizo igualmente y eso quedó y le abrió una puerta a artistas que vinieron después, especialmente mujeres latinoamericanas que encontraron en su obra una especie como de autorización. El cuarto nivel es la confianza activa. Que alguien defienda una obra que todavía no tiene un consenso, que un coleccionista apueste temprano o que una curadora construya una exposición alrededor de algo que el mercado todavía no validó. Y el quinto nivel es la transformación de la mirada. O sea, que alguien empieza a ver algo que antes pasaba desapercibido o que preste atención a preguntas que antes no se hacía. Eso es lo que Cézanne hizo con Picasso y con Matisse, lo que las estampas japonesas hicieron con Van Gogh. Y acá quiero agregar algo que viene estudiando Richard Edelman, director de una de las consultoras de comunicación más grandes del mundo, que desde hace años investiga sobre la confianza global. Él habla de un fenómeno que llama insularidad, que frente a demasiada información y demasiados estímulos, las personas dejamos de escuchar a todo el mundo y como que empezamos a buscar referencias más confiables. En el arte eso siempre existió. Las vanguardias eran grupos de personas que se miraban entre sí y que construían juntos un vocabulario. El Blaue Reiter, los Fauves o Fauves, esa confianza concentrada en pocos referentes. Y hoy el mecanismo es el mismo, aunque los círculos sean más digitales y difusos. Pierre Bourdieu, sociólogo francés, ayuda a entender ese porqué. Su argumento dice que adoptamos ciertas ideas porque aprendemos a considerarlas valiosas. Hay referentes, instituciones, circuitos que construyen qué es lo que vale la pena mirar. Y cuando la mayoría de las personas adoptan esa mirada, deja de parecer una tendencia, como que todo empieza a parecer algo natural y hasta obvio. El impresionismo fue rechazado por la Academia Francesa. Los críticos se burlaban y hoy está en las trazas y los postales en todo el mundo. Ese cambio fue un proceso largo de ciertas personas que dijeron esto importa hasta que la mayoría lo creyó. Picasso influyó porque su obra cambió para siempre cómo entendemos el espacio. Y me pregunto, ¿qué queda en alguien después de encontrarse con tu trabajo? Sobre todo para cualquier práctica creativa. Si la próxima vez que ven una obra o visitan una ciudad, hay algo de tu mirada ahí presente. Eso es influencia real. Y en el arte podemos verla con una claridad que pocas disciplinas lo permiten. Bueno, esto es todo por hoy. Si el episodio te hizo pensar en algo, compartilo. Gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo. Adiós.